Tu tío envía un saludo lleno de cariño a toda la audiencia. Desde el fondo de su corazón, les desea a todos un nuevo día lleno de energía, alegría y la mejor de las suertes. Hoy vamos a revelar un nuevo giro aterrador. Tu tío finalmente ha logrado identificar al infiltrado que ha estado filtrando secretos a Lynn. Mientras tanto, es posible que Lynn esté preparándose para ir directamente a la habitación del hospital donde se encuentra la señora Enguía. Presten mucha atención y no aparten la mirada de la pantalla porque lo que viene a continuación seguramente los va a sorprender. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones porque los acontecimientos que vienen serán aún más intensos. La habitación del hospital estaba impregnada del olor a desinfectante y té aguado. La señora Enguía yacía recostada contra 2 almohadas con la vía intravenosa cuidadosamente fijada en el dorso de la mano. El monitor cardíaco emitía pitidos regulares fríos, como si no comprendiera que fuera de esas 4 paredes, su nombre estaba siendo arrastrado y expuesto por todas partes. Tu tío estaba sentada junto a la cama sosteniendo el teléfono con ambas manos, sin apartar los ojos de la pantalla. Las notificaciones se acumulaban sin parar, llamadas, mensajes, enlaces. La gente escribía con palabras temblorosas. ¿Ya lo viste? ¿Es verdad? La señora Enguía fue la primera en hablar con una voz débil. ¿Qué tan grave es todo esto ya? Tu tío no esquivó la verdad. Tan grave que están usando su propia cama de hospital para atacarla. La señora Enguía cerró los ojos por un instante. El dolor que cruzó su rostro no era físico, era humillación. Ni siquiera he salido del hospital, susurró, y ya me llaman ladrona. Tu tío se inclinó hacia adelante manteniendo la voz firme para que no sonara a pánico. Por eso Lynn eligió este momento. Usted no puede aparecer, no puede defenderse ante el público. Ella quiere que el mundo la vea como alguien débil. Los ojos de la señora Enguía se abrieron lentamente. ¿Y el consejo de administración? Tu tío dudó apenas un segundo lo justo para ser honesta sin ser cruel. Tienen miedo, y cuando la gente tiene miedo suele tomar decisiones estúpidas. En ese momento el teléfono de la señora Enguía volvió a vibrar. Tu tío miró la pantalla y sintió cómo se le encogía el estómago. El presidente del consejo. Tu tío contestó antes de que el teléfono sonara por segunda vez. «Hola». La voz del presidente era rápida y cortante. «Necesitamos una reunión urgente del consejo en 10 minutos. La gente vuelve a reunirse frente a la sede. Los periodistas exigen una respuesta. Los bancos ya están empezando a hacer preguntas». Tu tío miró a la señora Enguía y respondió con tono firme. «La señora Enguía está hospitalizada. Si la obligan a hacer una declaración pública, ahora su estado de salud empeorará, y el escándalo de la empresa solo será más grave». Al otro lado de la línea hubo un silencio tenso. Entonces el presidente habló. «Precisamente por eso necesitamos un portavoz temporal». Los dedos de la señora Enguía se contrajeron ligeramente sobre la manta. La mirada de tu tío se volvió fría. «Quiere decir que quieren silenciarla». «Queremos proteger a la empresa», insistió él. «La confianza del público se está derrumbando». «La confianza del público está siendo destruida de manera deliberada», respondió tu tío. «Esto es una campaña de difamación organizada». «No tenemos pruebas de que sea organizada», replicó él con dureza. Tu tío bajó un poco la voz. «Yo sí tengo pruebas de que Lynn planeó todo esto. Y también tengo pruebas de que hay un infiltrado dentro de la empresa». La línea quedó en silencio. Ya no había ira, solo miedo. «Está bien», dijo finalmente. «Participe en la reunión, pero mantenga todo bajo control». Tu tío colgó y se volvió hacia la señora Enguía. «Van a proponer a un portavoz temporal. Si lo logran, Lynn dirá que usted se retiró voluntariamente porque es culpable». Los ojos de la señora Enguía brillaron. «Entonces, ¿qué puedo hacer? Ni siquiera puedo ponerme de pie». «No necesita levantarse», dijo tu tío con suavidad.
Solo necesita mantenerse lúcida. Déjeme luchar con estrategia. La señora Anguía la miró fijamente con la voz temblorosa. Prométeme que no te destruirás por esto. El rostro de tu tío se suavizó por un instante. Lo prometo, no voy a luchar sola. 10 minutos después, tu tío estaba sentada en una silla dentro de la habitación del hospital, con auriculares puestos participando en la reunión del consejo. La señora Anguía escuchaba en silencio, pálida pero aún serena. Las voces en la llamada sonaban formales y cautelosas, demasiado cautelosas, como si todos tuvieran miedo de estar siendo grabados. El presidente tomó la palabra. Como todos saben, la empresa se enfrenta a acusaciones públicas relacionadas con la propiedad y la participación accionaria. Debemos proteger la estabilidad. Un miembro del consejo añadió. En redes sociales está circulando un documento que parece muy oficial. La gente cree que es auténtico. Los inversionistas están confundidos. Tu tío habló con claridad. Ese documento es propaganda. Y quien lo difundió eligió este momento porque la señora Anguía está hospitalizada. Quieren que parezca que ya no tiene la capacidad para dirigir. Una voz femenina intervino con cautela. Con todo respeto, esto es un riesgo reputacional. Tu tío no retrocedió, no. Esto es manipulación, y ustedes están cayendo en la trampa. La voz del presidente se endureció. Podemos debatir eso después. Ahora mismo necesitamos un plan. Otra voz interrumpió, un portavoz temporal. Solo de forma temporal hasta que esto se calme. La mano de la señora Anguía apretó con fuerza la manta. Tu tío percibió esa tensión sin necesidad de mirarla y respondió. Temporal se convierte en permanente cuando el miedo guía las decisiones. Si hacen callar a la señora Anguía, estarán confirmando la historia de Lynn. El presidente replicó con brusquedad. No mencione el nombre de Lynn como si ya estuviera confirmado. La mirada de tu tío se deslizó brevemente hacia la señora Anguía y volvió a la llamada. Si necesitan confirmación, puedo proporcionarla, pero no en una llamada insegura, porque la filtración de ayer demostró que hay alguien dentro de su edificio pasando información a Lynn. Toda la línea quedó en silencio. Alguien murmuró, la filtración del audio. Tu tío continuó, exacto. El infiltrado sigue activo. Si hoy no lo identificamos, todo lo que hagamos se convertirá en la siguiente arma de Lynn. El presidente soltó un suspiro pesado. Entonces, ¿qué propone? La mente de tu tío trabajaba a toda velocidad. Tenía dos frentes: el consejo y la línea de suministro de información de Lynn. Cazamos al infiltrado, dijo tu tío, y lo hacemos de forma limpia. Un miembro del consejo se burló. Desde una habitación de hospital, la voz de tu tío se volvió completamente fría. Sí, una trampa no necesita un lugar. Una trampa necesita a un mentiroso. Hubo otro silencio. Luego el presidente habló. Explíquese. Tu tío expuso el plan con calma y precisión. Voy a compartir 3 detalles confidenciales distintos sobre el próximo paso legal. 3 horarios. 3 salas de reuniones. Cada detalle llegará solo a un grupo diferente. Si Lynn reacciona públicamente a uno de ellos, sabremos exactamente quién filtró la información. La llamada se volvió caótica de inmediato, llena de objeciones nerviosas. Eso no es ético, es demasiado arriesgado, y si sale mal, pareceremos aún más inestables. Tu tío interrumpió. Ya parecen inestables. La pregunta es, ¿quieren seguir a ciegas o volverse inteligentes? La señora Anguía finalmente habló. Su voz era débil pero firme. Hágalo. Con solo escuchar esa voz frágil pero todavía llena de autoridad, el ambiente cambió al instante. El presidente cedió de acuerdo, pero bajo control estricto. Solo miembros clave. Tu tío no discutió. Necesitaba cooperación, no ego. Asignó claramente las 3 versiones. Versión A. El abogado presentará las pruebas a las 2:15 de la tarde. Sala 3. Versión B. El abogado presentará las pruebas a las 3 de la tarde. Sala 12. Versión C.
El abogado presentará las pruebas a las 4:30 de la tarde. M. Sala Septini. Luego dio instrucciones adicionales al jefe de IT, que estaba presente en la llamada monitoring, el tráfico de datos saliente con estas palabras clave. Marquen cualquier acceso inusual a los archivos de gobernanza. Controlen los horarios. La llamada terminó con un consenso lleno de inquietud. La señora Anguía exhaló con un temblor. «Odio esto. Es demasiado sucio». «No es sucio protegerse del barro», dijo Tutiu en voz baja. «Lynn está atacando con veneno. Nosotros respondemos con pruebas». En ese momento una enfermera llamó a la puerta y entró para revisar la vía. «Trate de no ponerse tensa», dijo con suavidad mientras ajustaba la cinta. Tutiu asintió con cortesía, pero su mirada permaneció alerta, porque ahora el tiempo se había convertido en un arma. 2:08 petang. El teléfono de Tutiu vibró. Mensaje de IT. La carpeta de gobernanza acaba de ser accedida. Dispositivo no identificado. La mirada de Tutiu se endureció. 2:12 de la mañana. Detectado intento de envío de correo al exterior relacionado con la reunión con los abogados. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor del teléfono. 2:14 de la tarde. Palabra clave detectada, sala 3. La sangre de Tutiu se enfrió por completo, limpia, enfocada. Sala 3 era la versión A. Solo un miembro del consejo había recibido la versión A. Tutiu no celebró, no hizo conjeturas, necesitaba la confirmación final. 2 minutos después apareció otro enlace en el mensaje. Alguien había publicado en redes una pista sobre un movimiento legal secreto previsto para las 2:15 p.m., exactamente la versión A. Tutiu soltó el aire lentamente. Ya está. Los ojos de la señora Anguía se abrieron de par en par. ¿Qué significa eso? Tutiu giró la pantalla hacia ella. Significa que Lynn mordió el anzuelo. Uno de ellos filtró la información. El rostro de la señora Anguía palideció como si el aire se le hubiera ido de los pulmones. Entonces, alguien en quien confiaba me traicionó. La voz de Tutiu se volvió grave. Sí. La señora Anguía tragó saliva con los ojos brillantes. ¿Quién? Tutiu fijó la mirada en la lista del consejo, deteniéndose en Virginie, la que había protestado con más dureza, la que no dejaba de hablar de estabilidad y reputación. No dijo el nombre en voz alta, porque el siguiente paso no era acusar, era atraparla en el acto. Tutiu se inclinó y susurró: «No confronte a nadie, todavía no. Si saben que los hemos descubierto, borrarán todo». La voz de la señora Anguía tembló. «Entonces, ¿qué hacemos?» Los ojos de Tutiu eran fríos como el acero. «Ahora los atrapamos mientras están transfiriendo los datos, para que el consejo no pueda encubrirlos y Lynn no pueda negarlo». El teléfono vibró otra vez. Número desconocido. Demasiado tarde. Tutiu se quedó mirando el mensaje, sintiendo un frío que le recorría la espalda. Lynn no mostraba ninguna preocupación. El tono era el de alguien que ya había lanzado el siguiente golpe, mientras la señora Anguía seguía postrada en la cama del hospital. Tutiu volvió a leer el mensaje. Demasiado tarde. El corazón le dio un salto, pero no lo dejó ver. La victoria favorita de Lynn no era robar documentos, sino robar la calma de los demás. La señora Anguía observó su rostro desde la cama. ¿Qué dice? Tutiu giró la pantalla para que ella lo viera. Los labios de la señora Anguía se entreabrieron ligeramente. En ese instante se veía más pequeña que nunca dentro de su propia empresa, atrapada en una bata de hospital, mientras desconocidos discutían su reputación como si ya no le perteneciera. «Está acelerando», susurró la señora Anguía. «Sí», respondió Tutiu en voz baja. «Y eso nos favorece». La señora Anguía parpadeó. «¿Cómo?». Cuando un mentiroso se apresura, dijo, Tutiu comete errores. Se llevó la mano al auricular y volvió a llamar de inmediato al presidente del consejo. Él contestó casi al instante, como si hubiera estado conteniendo la respiración esperando esa llamada. «¿Qué tiene?» «La versión A ya se filtró», dijo Tutiu. «Sala 3, 2:15.
Lin ya la repitió en redes. Hubo un silencio cortante. Luego la voz del presidente bajó. Eso significa que... uno de nosotros. Significa que el infiltrado está sentado muy cerca del poder, continuó Tuthieu. Ahora dejamos de hablar. Y lo atrapamos justo cuando esté transfiriendo los datos. El presidente exhaló con fuerza. Dígame qué necesita. Inviten a la persona sospechosa a una reunión de confirmación de rutina, dijo Tuthieu, con voz calmada y precisa. Una sala pequeña cerca del departamento de IT, sin paredes de vidrio, sin personal entrando y saliendo. IT debe monitorear el acceso en tiempo real. En el instante en que esa cuenta vuelva a tocar los archivos de gobernanza, bloquéenla y conserven todos los registros. No acusen sin pruebas. Pausa. ¿Y si intenta huir? Silencio, respondió Tuthieu. Sin gritos, sin escándalos, un espectáculo se convertiría en el próximo titular de Lin. La señora Anguía levantó ligeramente la cabeza. Mi autoridad sigue vigente, dijo con una voz frágil pero firme. Si hace falta autorizar el bloqueo de la cuenta, lo autorizo. La voz del presidente se suavizó por primera vez. Entendido, señora. Tuthieu cerró la llamada y se inclinó hacia la señora Anguía. Necesito que se mantenga firme, dijo con suavidad. Si le piden aprobación, solo diga que sí. Claro, decidido, sin dudar. La señora Anguía asintió tragando saliva. Si resulta ser alguien en quien confiaba, va a doler mucho. Lo sé, admitió Tuthieu. Pero la prueba es lo único que puede vencer la historia de Lin. Una enfermera llamó a la puerta y entró para revisar la vía. Intente no ponerse tensa, dijo con amabilidad mientras ajustaba la cinta. Tuthieu esbozó una sonrisa educada, algo forzada, y esperó a que la enfermera saliera. En cuanto la puerta se cerró, su expresión se volvió fría al instante. Bien, susurró. Empezamos. En la sede de la empresa, la trampa se activó exactamente según el plan. Tuthieu no podía estar allí en persona, pero estaba conectada a través de una línea segura con el jefe de IT, escuchando como si estuviera dentro de la sala. Están entrando, susurró IT. El presidente de seguridad en la puerta, 2 gerentes y la miembro del consejo que recibió la versión A. El estómago de Tuthieu se tensó. Mantengan la voz baja, respondió en un susurro. No los pongan en alerta. A través de la línea oyó el arrastre de sillas y saludos formales. La voz del presidente sonó profesional y controlada, demasiado controlada como la de alguien que intenta que no le tiemblen las manos. Es solo una verificación rápida, dijo. No podemos permitir más filtraciones. Todos lo entienden, ¿verdad? Una voz suave respondió. Por supuesto. Todos queremos estabilidad. Otra vez esa palabra. Estabilidad. Siempre suena noble, hasta que uno se da cuenta de que muchas veces solo es un disfraz del miedo. Tuthieu acercó el teléfono. Miren sus manos, susurró. Miren los teléfonos. Estoy observando, respondió IT en voz baja. El presidente continuó. A partir de ahora todos los pasos se coordinarán únicamente a través de IT. Nada de mensajes privados, nada de llamadas externas. Una pausa, demasiado larga. Luego, muy suavemente, Tuthieu oyó el sonido de un teclado. Un frío le recorrió la espalda. Alguien está usando un dispositivo, dijo IT con la voz tensa. Ya lo veo, respondió Tuthieu. Hay una solicitud de acceso a los archivos de gobernanza en este momento. ¿Desde qué cuenta? La voz del jefe de IT bajó a un susurro. Una cuenta de alto nivel. Un miembro del consejo. Tuthieu cerró los ojos exactamente un segundo y respiró hondo para mantener el ritmo. Bloquéenla. IT dudó. Necesitamos autorización. Tuthieu se giró hacia la señora Anguía. Están accediendo a los archivos de gobernanza. Tenemos que bloquear la cuenta. La señora Anguía no dudó. Autorizo, dijo con firmeza. Ahora mismo. Tuthieu habló al teléfono rápida y precisa, autorizado por la señora Anguía. Bloqueen la cuenta y preserven todos los registros.
Hecho, susurró IT. El acceso ha sido revocado. Al otro lado, la voz del presidente se volvió más dura. Su cuenta ha sido bloqueada. Por favor, coloque el teléfono sobre la mesa. Silencio. Una silla se movió bruscamente. Hubo un revuelo repentino como si alguien se hubiera levantado demasiado rápido. Mandíbula apretada. La gente inocente no entra en pánico cuando le piden dejar el teléfono. La voz de seguridad sonó controlada. Señora, por favor, permanezca sentada. Una voz tensa respondió de inmediato. Esto es absurdo. Tu tío susurró al teléfono. Tranquilos. No levanten la voz. Si se sienten acorralados, destruirán las pruebas. IT inhaló con fuerza. El presidente lo está pidiendo otra vez. La voz del presidente fue más fuerte pero contenida. Este es un procedimiento de seguridad controlado. Por favor, coloque el teléfono sobre la mesa. Una pausa. Luego la voz tensa respondió. Necesito llamar a mi abogado. Los ojos de tu tío se estrecharon. Está ganando tiempo, susurró. Intenta avisar a Lynn. La voz del presidente se volvió helada. Podrá llamar a su abogado después de que aseguremos el dispositivo. Otro movimiento brusco. Se está moviendo, susurró IT con urgencia, hacia la puerta. La voz de seguridad se elevó. ¡Deténgase! Una serie de sonidos, ropa rozando forcejeo, una respiración agitada. No toque eso, gritó seguridad. El corazón de tu tío dio un golpe fuerte. No quería violencia, solo quería pruebas. Entonces la voz del presidente cortó el aire dura como el acero. El dispositivo ha sido asegurado. El tecleo desapareció. La sala cayó en un tipo de silencio feo. El silencio que llega cuando todos saben que la máscara ha caído, pero nadie quiere ser el primero en decirlo. En la habitación del hospital, la señora Anguía miraba fijamente la pared como si desde allí pudiera ver toda la empresa. Si es la persona que estoy pensando, susurró. Tu tío no dijo el nombre. Todavía no. Su voz fue suave pero firme. No importa a quién sospeche, importa lo que podamos demostrar. El teléfono vibró. Mensaje del presidente. El dispositivo está asegurado. Extracción en curso. La persona se niega a cooperar. Tu tío respondió de inmediato. Manténganlo en silencio, sin escándalos, preserven las pruebas. Justo después el jefe de IT llamó directamente. Su voz estaba pálida. Nosotros encontramos una cadena de mensajes, dijo. Un número desechable. No es un solo mensaje, son muchos. Instrucciones, horarios, borradores de captions, una plantilla del documento que se difundió. La respiración de la señora Anguía se cortó. Una plantilla. El rostro de tu tío se tensó. Entonces la campaña de difamación no fue algo improvisado, dijo. Fue planificada. Como una operación real. Hay más, continuó IT. Capturas de pantalla tomadas desde dentro de la reunión del consejo. Y audios, ya los habían grabado y enviado afuera. Una oleada de calor le subió al pecho a tu tío, pero la contuvo. La rabia la volvería descuidada. Y eso era exactamente lo que Lynn quería. La señora Anguía susurró con la voz quebrada. Entonces, ¿usaron tu propia protección como un arma? Sí, respondió tu tío en voz baja. Querían que el mundo nos viera como imprudentes, no como víctimas. Y te tragó saliva con la voz temblorosa. También encontramos un mensaje de Lynn. Ella escribió: si el presidente no da un paso al costado, hagan que parezca inestable. Empujen la opción del portavoz temporal. Mantengan a la multitud ruidosa. La señora Anguía cerró los ojos. Una lágrima se deslizó por su mejilla y la secó enseguida como si se enfadara con su propio cuerpo por traicionarla. Tu tío se inclinó hacia ella. Esto lo cambia todo, dijo con suavidad pero con firmeza. El consejo ya no puede llamarlo percepción pública. Esto es sabotaje interno. La señora Anguía abrió los ojos con la voz ronca. ¿Y ahora qué hacemos? 2 pasos al mismo tiempo, dijo tu tío contando con los dedos. 1, blindamos la empresa.
Bloqueamos cuentas, preservamos los registros, avisamos a los bancos que se trata de una investigación por sabotaje. 2. Recuperamos la narrativa con un comunicado limpio, basado en hechos, calmo, sin emoción que Lynn pueda torcer. La señora Anguía asintió lentamente, y Lynn preguntó: «No mencionamos su nombre públicamente hasta que lo apruebe el equipo legal», respondió Tu Tío. «Pero dejamos claro que usted no se retira por rumores». El teléfono volvió a vibrar. Número desconocido. «¿De verdad crees que atrapar a una persona es suficiente para detenerme?» Tu tío miró el mensaje y dejó el teléfono boca abajo. «Va a escalar», dijo con voz grave. Perdió su canal interno. Ahora va a usar algo más grande, algo oficial, algo que obligue a votar. Los dedos de la señora Anguía apretaron la manta. «Entonces, actuamos esta noche». «Sí», asintió Tu Tío. «Esta noche, no mañana». Llamó de inmediato al presidente. «Saquen el comunicado esta noche», dijo apenas él contestó. «Suspendan a la persona implicada mientras dure la investigación. Preserven todas las cámaras. Preparen una denuncia formal». La voz del presidente aún temblaba. «Ya lo estamos redactando. Y no se escondan detrás de palabras débiles», advirtió Tu Tío. «Si suenan indecisos, la multitud los va a destrozar». Una breve pausa. «¿Entendido?». Tu tío colgó y por fin se permitió exhalar, solo una vez. La señora Anguía la miró con la voz más baja. «Uri, él lo sabe». El pecho de Tu tío se cerró. «Ha visto algunos titulares», dijo, «pero no hemos logrado contactarlo». La señora Anguía susurró: «Se va a culpar por haberse ido». «Entonces, cuando tenga señal», respondió Tu tío, «le daremos algo sólido. Pruebas, no rumores». Antes de que la señora Anguía pudiera responder, la puerta de la habitación volvió a abrirse. Una enfermera entró con una carpeta. «El horario de visitas está por terminar», dijo con suavidad. «Y hay alguien preguntando por la señora Anguía en recepción. Dice que es familia, que es urgente». «La sangre de Tu tío se heló», dijo su nombre. La enfermera negó con la cabeza. «No, pero está muy bien vestida. Tranquila, muy segura de sí misma, no deja de sonreír». Los ojos de la señora Anguía se abrieron de par en par, el miedo brilló en ellos. «No». Tu tío se levantó de inmediato. «Por favor, avisen a seguridad que no le permitan subir a este piso». La voz de la señora Anguía tembló. «Me siguió hasta el hospital». La mandíbula de Tu tío se tensó. «Sabe que este es el único lugar donde usted no puede huir». En el pasillo se oyeron pasos lentos tranquilos como los de alguien convencido de que todavía controla el final. Y Tu tío entendió una verdad aterradora: atrapar al infiltrado solo había sido la primera batalla. Lynn había venido al hospital para iniciar la siguiente. Đón một thì bất ngờ cái gì cháu thấy Hoàng Anh nói về chuyện công ty chắc không nghe nhầm chứ. Kinh nghiệm em đang lên nhỉ? Mắt bắt đầu trở nên bối rối, rõ ràng bà không còn giữ được sự bình tĩnh như lúc đầu. Linh đứng im, không vội vã lời mà chỉ yên lặng. Đôi mắt cô sáng lên như đang chờ đợi phản ứng tiếp theo. Sự im lặng khẽ dài, không khí bữa họp trở nên căng thẳng. Những gì đang rất cố gắng non giống như không thể che giấu được. Vẻ mặt căng thẳng và đôi tay run rẩy. Bác không cần phải lo, cháu chỉ thấy hơi lạ thôi, nhưng nếu chuyện đó quan trọng, bác cũng có thể chia sẻ với cháu mà. Linh nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào vàng địa. Sự căng thẳng vẫn bao trùm trong không gian tĩnh lặng. Câu hỏi của Linh như một nồi mở ra những bí mật mà vàng địa đang cố giấu kín. Liệu Fuji và Egan thực sự là trò chuyện bình thường, hay có điều gì đó đang che giấu mà Linh chưa hề biết?